Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla que tenemos pensada para hoy. Vamos a estar conversando con la doctora Mónica Travalini sobre la cuantificación de la pena. La doctora es abogada, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral. Es también magíster en Razonamiento Probatorio, Universidad de Girona y Universidad de Génova. Actualmente es vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de Córdoba. Desde el 2014 a la fecha, es directora de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba desde el 2022. Es miembro del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, también del Poder Judicial de Córdoba desde el 2019. Directora de la colección Género en Foco, Toledo Ediciones Córdoba desde el 2023. Disertante y autora en diversas temáticas vinculadas al derecho penal, razonamiento probatorio y juzgamiento con perspectiva de género. Hoy esto va a ser en formato de entrevista. El entrevistador va a ser Ezequiel Cook. Él es abogado, escribano, es prosecretario letrado en la Cámara Criminal y Correccional número 10 de la provincia de Córdoba y es además el director de nuestra revista de Niñez, Adolescencia y Violencia de Género. Les doy a todos una cordial bienvenida, en especial a Mónica. Muchísimas gracias por participar y aceptar nuestra propuesta de hoy. Y bueno, y adelante Ezequiel también para iniciar la entrevista. Bueno, muchas gracias Irene, muchas gracias a todos los presentes para abordar un tema complejo y lindo a la vez, que no tiene una fórmula quizás como puede haber a la hora de cuantificar el daño, digo, porque hay muchas personas que nos visitan y que forman parte de la entrevista que son de otros fueros. Y lo que nosotros tenemos son distintas pautas para mensurar la pena. Ya lo vamos a ir trabajando con la doctora. Como ustedes saben, esto es una entrevista bien federal, siempre nos visitan de todas partes del país, siempre hay presentes de todas partes del país. Entonces, bueno, para nosotros es muy grato eso. Así que, Mónica, no sé si vos querés antes hacer una breve presentación tuya, antes que demos comienzo a la entrevista. No, gracias Ezequiel, gracias Irene. Simplemente, bueno, saludar a todas y a todos, que tengan muy buenas tardes. Les agradezco desde ya el interés. Aquí en Córdoba es una tarde de sol precioso, así que estén aquí prendidos a una pantalla ya es todo un esfuerzo que hay que felicitar. Así que, bueno, dispuesta a la entrevista y a conversar sobre este tema que siempre me ha gustado mucho y me sigue gustando. Y hoy por hoy en mi función actual como jueza de cámara, bueno, es gran parte de mi tarea y creo que es un verdadero desafío hacerlo, digamos, con buenas bases, con solidez. Seguramente que es así, Mónica, te agradecemos una vez más y si te parece, damos comienzo formalmente a la entrevista. Vamos nomás. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, ¿qué entendemos o qué entendés vos el concepto de cuantificación de la pena? Bien, cuando hablamos de cuantificación de la pena, en general estamos refiriendo a lo que es la individualización judicial de la pena. Un poco para ubicarnos en el problema y recordando lo que tal vez todas y todos hemos aprendido en la facultad, la individualización de la pena, es decir, todo el proceso complejo que supone determinar qué sanción y de qué manera y en qué circunstancias de tiempo, de lugar, de modo va a cumplir una persona en función de haber cometido un delito, es una secuencia que se compone de tres grandes momentos. Un primer momento, el de la individualización legislativa, que es aquella que lleva adelante el legislador cuando dice, bueno, para tal delito le asigno esta consecuencia. Ese primer momento a veces determina una pena fija, una pena de las que llamamos indivisibles, por ejemplo, la prisión perpetua, no se puede cuantificar internamente, y a veces nos abre un rango de discreción al Poder Judicial y se abre entonces este segundo momento, que es el de la individualización judicial o lo que solemos llamar cuantificación de la pena. Aquí hago aquí un pequeño paréntesis, paso al tercer momento para luego volver al segundo. Y el tercer momento es, una vez que un juez o una jueza dijeron, bueno, esta persona debe cumplir con tal sanción, viene la individualización administrativa, que es la que está a cargo de otra autoridad,
por ejemplo, si es una pena de prisión o una pena de inhabilitación, un juez de ejecución, que es quien determina de qué manera en concreto, si es una pena de prisión, en qué lugar, en qué módulo, en qué pabellón, bajo qué condiciones de tratamiento, etcétera, de qué manera se cumple de manera concreta esa pena que ya ha fijado un juez. Vuelvo entonces, dijimos que la individualización o la cuantificación judicial de la pena es el segundo segmento de ese proceso más complejo. Y es un momento en el cual este nombre de cuantificación no nos debe hacer pensar que se trata solamente de poner un número. Es mucho más que poner un número. En primer lugar, pensemos, por ejemplo, en aquellos delitos que tienen previstas penas alternativas, donde nos dicen, bueno, usted como juez o como jueza ponga una prisión o ponga una multa, o ponga una multa o ponga una inhabilitación. Bueno, primero hay que elegir la especie de pena. Eso ya es individualizar. Una vez que ya sabemos cuál es la especie de pena con la cual vamos a trabajar, recuerden que las especies de pena están en el artículo 5 del Código Penal, debemos fijarnos si estamos frente a pena fija o penas divisibles. Si tenemos una pena fija, se nos solucionó todo el problema, no hay mucho más que hacer que imponer esa pena que determina el código. Pero si la pena es una pena divisible, es decir, una pena que es graduable según su cantidad, ahí se nos genera este interrogante de elegir un monto, de poner un número. Y de acuerdo al número que hayamos fijado, y si se trata de una pena de prisión, viene un segmento más, que es el de disponer de qué forma se va a ejecutar ese número. Si es una pena menor a 3 años, bueno, se nos abre entonces, perdón, de 3 años o menos, se nos abre entonces la posibilidad de preguntarnos acerca de si esa pena de prisión se va a cumplir de manera efectiva o condicional. Todo eso es individualizar judicialmente la pena. Todo eso es lo que incluimos dentro del proceso de cuantificación. Es una tarea que siempre pensamos que la cumple el juez o la jueza. Y en realidad esa es la esencia, digamos, de quien está a cargo de esa tarea. Pero lo cierto es que también las partes dentro de un proceso tienen que hacer ese ejercicio de cuantificación. No solamente para pedir, el fiscal, por ejemplo, o la fiscala, cuando van a solicitar la imposición de una pena, tienen que ellos también hacer este ejercicio de cuantificación. El querellante particular también debe hacerlo, y por supuesto que la defensa también tiene que hacer su ejercicio de cuantificación para saber si la pena que se está solicitando del otro lado es una pena justa, es una pena proporcionada al delito cometido. ¿Cuándo se hace esta tarea de individualizar la pena? Por su naturaleza, por antonomasia, el momento de cuantificación es el momento de la sentencia de mérito, ¿no? La sentencia que resuelve, con la que concluye el proceso y que impone una condena. En ese momento, al momento de fijar la condena, es cuando se debe hacer esta cuantificación. Pero no es tampoco el único momento en el proceso en el que se hace este ejercicio de poner un monto, de fijar un número. Piensen, por ejemplo, en lo que es resolver una medida de coerción, donde el pronóstico punitivo que se puede hacer tiene incidencia porque es uno de los primeros escalones que se tienen que abordar al momento de analizar la procedencia de una medida de coerción, por ejemplo, de una prisión preventiva. También en los casos de suspensión del proceso a prueba, ¿sí? Cuando también tenemos que ver si la pena en expectativa está dentro de lo que sería una posible pena condicional. Y cuando hablamos de una suspensión del juicio, del proceso a prueba, piensen que quien la pide es la defensa. Entonces, fíjense ustedes que es la defensa quien tiene que hacer primero, el primer paso de tirar primero, digamos, el primer número y cuantificar y decir que esta pena podría ser menor a 3 años. También, por ejemplo, cuando se trata de la aplicación de algunas reglas de disponibilidad, en algunos de esos casos también se nos pide hacer pronósticos punitivos. Si se fijan ustedes entonces, lo que nosotros normalmente atamos a la tarea de un tribunal en el momento en que está fijando una sanción es un campo mucho más amplio, no es solo el tribunal, y no es solamente al momento de la sentencia final. Hay una serie de instancias anteriores en las que no se impone una pena, pero sí se hace un pronóstico punitivo y eso nos obliga a pensar de qué manera, digamos, cuál sería la pena futura.
Y por sobre todas las cosas, la individualización de la pena es un campo muy fértil, pero muy olvidado por la academia, por la formación de grado, y un poco menos, diría, por la jurisprudencia en los últimos tiempos. Traten de retrotraerse a sus épocas de facultad y traten de recordar cuánto tiempo se le dedicó en el cursado de la materia de Derecho Penal a cómo individualizar una pena. Fíjense en los libros que tienen a mano, cuántos capítulos se les dedica a eso. Hay poca producción bibliográfica específica sobre el proceso de cuantificación. Hay alguna muy buena, pero es poca la que hay. Y digo que en menor medida, digamos, en menor medida la desatención por parte de la jurisprudencia, porque lo cierto es que en los últimos tiempos sí ha comenzado a ser un campo un poco más explorado por los tribunales y por las partes. Creo yo, en una gran medida, por el hecho de que, como nuestro sistema penal, hablo por Córdoba, Ezequiel me dice que tenemos una audiencia Sí, de distintos lugares, pero bueno, sí, probablemente me interesaría incluso saber si ocurre lo mismo en otras provincias, pero creo que debe ser probablemente así. Tenemos un input del sistema, digamos, el tipo de casos que nos ingresan son de flagrancias, cuasi flagrancias o algo muy parecido a la flagrancia. Es decir, estamos generalmente hablando de casos donde no hay demasiado debate de lo probatorio, demasiada discusión acerca de la existencia de los hechos, de la autoría, de la persona que está siendo acusada, y por lo tanto el problema pasa a ser el número final, es decir, cuánto es la pena que esa persona tiene que cumplir. En el caso de Córdoba, insisto, y sé que también es el número a nivel nacional, la gran mayoría de juicios penales concluyen con juicios abreviados, con penas pactadas. Y esto hace entonces que sea ese el eje de la discusión, y a su vez, cuando estamos frente a una sentencia dictada en el marco de un juicio abreviado, las posibilidades o las causales de control casatorio se reducen, y al menos en la experiencia cordobesa, la individualización de la pena pasó a ser el agravio por antonomasia a nivel de casación. Yo trabajé muchos años en la Relatoría Penal del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal con competencia de casación aquí en Córdoba, y siempre me interesó mucho porque además es un tema que tiene mucho de casuística, y he tratado, luego de abandonar ese lugar y pasar a la Cámara en lo criminal, he tratado de mantenerme actualizada y seguir leyendo las resoluciones del Tribunal Superior, y verdaderamente veo que allí está la gran mayoría del trabajo a nivel casación se produce ahí, en esta cuestión, en el tema de la individualización de la pena, que al fin y al cabo, para quien está sometido a un proceso penal, termina siendo básicamente lo único que le interesa en el caso de que sea condenado, ¿no? Es decir, saber cuánto es lo que le toca cumplir, sobre todo si es una pena de las más graves, que son las privativas de la libertad. sí, sí, yo de hecho adhiero a lo que dice Mónica, que es verdad, la gran parte de las casaciones, por lo menos en la provincia de Córdoba, eh, guardan relación con la cuestión de la individualización de la pena. Es así, yo también lo estudio el tema, entonces comparto tu criterio, Mónica. Aprovecho también, ya que lo mencionaste, que algunos colegas de otras provincias, si quieren aportar también su mirada sobre la temática, que lo puedan hacer, como siempre lo hemos hecho en este tipo de entrevistas. Bueno, hemos conceptualizado, hemos dado un concepto de la cuantificación de la pena con estas tres grandes vertientes que has mencionado. Y ahora te quería preguntar qué aspectos se tienen en cuenta al momento de ya de cuantificar la pena. Bien, bueno, una pregunta que lleva a todo Sí, un poco, una gran discusión, pero sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, y en todo caso después, si quieren, preguntamos y se van volvemos sobre la... preguntando en el medio. Sí, 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 totalmente. A ver, en primer lugar, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una facultad discrecional. ¿Qué supone hablar de una facultad discrecional? La discrecionalidad es un concepto que viene del derecho administrativo y que supone la potestad que tiene un funcionario de elegir
entre varias opciones igualmente válidas para el derecho. Para decirlo muy en concreto, porque hablo de una entre varias alternativas válidas para el derecho. Supongamos que estamos frente a un homicidio, la pena que fija el Código Penal está entre un mínimo de 8 y un máximo de 25 años de prisión. Es igualmente válido una pena de 8, de 9 y 2 meses, de 13 años y medio, de 24 y 2 días y de 25 años de prisión. Cualquiera de esas es una pena legal. Y por lo tanto, la elección dentro de ese rango entre 8 y 25 es una elección discrecional. Esta discrecionalidad, sin embargo, no es discrecionalidad pura, no es arbitrio puro, sino que se trata de una discrecionalidad reglada. ¿Cuál es la regla madre, y diría más que madre, la única que tenemos en nuestro Código Penal? Es la del artículo 41 del Código Penal, ¿no? El 40 simplemente dice, cuando vayan a fijar penas, háganlo según las pautas fijadas en el artículo que sigue, y el artículo 41 establece en 2 incisos una serie de circunstancias. Circunstancias que de ninguna manera, en primer lugar, vale aclarar, son taxativas. No lo son. Es una enunciación ejemplificativa con una gran amplitud, por lo cual la gran mayoría de las circunstancias que se nos pueden ocurrir seguramente van a poder insertarse en algunos de los supuestos que contempla el artículo 41. Pero como les decía, es una facultad discrecional en la cual tenemos abierto todo un rango, una escala, y nosotros debemos elegir dentro de todo ese espectro. ¿En función de qué lo hacemos? ¿Cómo? ¿De dónde nos tomamos para cuantificar en algún punto de esa escala? Yo diría que se nos abre como un campo de juego entre dos ideas, tres ideas, diría yo, en general. Una, las primeras dos, el fundamento y los fines de la pena. Y en tercer lugar, algunas garantías constitucionales. Esto lo marco como, digo, espacio de juego porque me parece que son el contorno externo de esta facultad discrecional, que más allá de los números de la escala penal del mínimo y del máximo, estas otras tres cuestiones funcionan como límites, ¿sí? como contornos, como bordes externos, como márgenes para esta tarea. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de fundamentos y fines de la pena. En cuanto a fundamentos de la pena, ustedes saben que la mayoría de la doctrina habla de dos grandes fundamentos, el principio de culpabilidad y la resocialización. Entonces, cuando miramos estas circunstancias de cuantificación desde la perspectiva de la culpabilidad, miramos cuánto hay de reproche a la persona por el delito cometido. Cuando pensamos, en cambio, en la resocialización como fundamento de la pena, pensamos en de qué manera esta pena, digamos, cuál es el número justo para que esta pena cumpla con esta finalidad de devolver esa persona a la sociedad luego de haber redimido este delito. Hablamos también de fines de la pena. Hablamos de retribución, hablamos de peligrosidad, ¿no? Entonces, y esto casi que son como cara y seca de los fundamentos. Cuando hablamos de culpabilidad, pensamos en retribución. Cuando hablamos de peligrosidad, hablamos de resocialización. Entonces, las circunstancias que nosotros valoremos, y eso si quieren después vamos viendo algunos ejemplos, las debemos pensar en función de alguna de estos fundamentos o fines. Entonces podemos pensar, fíjense, les doy un ejemplo como para entender una primera idea. Las circunstancias de una adicción a estupefacientes, ¿sí? Tiempo atrás, y digo tiempo atrás porque ya en eso la jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba ha cambiado, tiempo atrás decían, bueno, una adicción a estupefacientes puede ser mirada como atenuante o como agravante de la pena. Si uno la mira desde el punto de vista de la culpabilidad, es decir, de cuánto le puedo reprochar a esa persona, es indudable que una adicción genera una especie de minus en las posibilidades de autodeterminación conforme a la norma y por lo tanto le puedo exigir menos a una persona que tiene una adicción que a una persona que no la tiene. Y por lo tanto funciona como atenuante. Por otro lado, decían en aquel momento el Tribunal Superior, lo puedo valorar como agravante, porque una persona que
que es adicta, desde el punto de vista de su peligrosidad, es sabido que ciertas sustancias generan una mayor despliegue violento o generan una mayor proclividad delictiva, una mayor necesidad de delinquir para obtener dinero para poder volver a comprar. Entonces, mirada desde la peligrosidad, la adicción pasa a ser fíjense, una misma circunstancia podía ser un atenuante y también podía ser una agravante. Hoy esto, tengo que aclarar, ha cambiado. Hoy el Tribunal Superior entiende, bajo los paradigmas de un enfoque de salud mental actual, que bueno, la adicción de ninguna manera puede ser considerada como una circunstancia agravante y por lo tanto me animaría a decir que es una de las muy pocas, y casi que no se me ocurre otra, circunstancias que ya tiene por sí sola tarifado un carácter atenuante o agravante, en este caso atenuante. El resto de las circunstancias, y en esto, si quieren después lo conversamos, creo que depende de la forma en que las miremos, desde la perspectiva del reproche, desde la perspectiva de la peligrosidad, pueden funcionar como atenuante o como agravante, y esto es necesario que esté expresado en la justificación que se hace de esta pena. Entonces, fundamento y fines de la pena son dos de estos tres márgenes que les decía que ayudan a acotar este campo de juego dentro del cual elegimos una pena. Y el otro está dado por ciertas garantías constitucionales. Hay algunos principios, algunas garantías que nos impiden valorar ciertas circunstancias o hacerlo de determinada manera sin infringirlas de una manera que no es aceptable. Y doy algunos ejemplos, y los ejemplos que estoy dando tampoco de ninguna manera son taxativos, sino que son ejemplos que surgen de lo que ha ido generando la jurisprudencia del Tribunal Superior en el caso a caso, así que es puramente casuístico. Un primer ejemplo, el principio de inocencia. En función del principio de inocencia, no es válido valorar como agravante de la pena la forma en que determinada persona imputada ha ejercido su derecho de defensa. Por ejemplo, no se le puede decir, bueno, usted va a cumplir más pena porque usted no confesó el hecho, porque usted no lo reconoció, sino porque, muy por el contrario, afirmó hasta el último momento ser inocente, siendo que esto era mentira, porque por eso lo estoy condenando. Esto que estoy diciendo es un ejemplo un poco burdo, pero créanme que ha existido, ha pasado. Ha habido alguna sentencia que ha sido corregida por valorar que el imputado mantuvo porfiadamente su inocencia hasta último momento y se le reprochó al momento de cuantificar la pena esta actitud. Insisto, este es un ejemplo burdo, pero hay otros ejemplos que no lo son tanto, como por ejemplo hubo algún caso en el cual el imputado era un imputado creo que era un abuso sexual, o era algún delito así en el ámbito doméstico, creo que era un abuso sexual, y había en contra de una niña que era no recuerdo si era su hija o la hija de su pareja, pero bueno, era una niña de su ámbito doméstico, y el imputado había presentado en el proceso como prueba una carta supuestamente escrita por la niña hacia él, donde en esa carta la niña le pedía perdón por haber inventado lo del abuso, como reconociendo que había una falsedad allí. Se presentaron esta carta como prueba, se peritó la carta era falsa, había sido una prueba inventada por el propio imputado, y se valoró al momento de la pena no solo el hecho de haber presentado una prueba falsa al momento del juicio. Y en este sentido se le dijo, el Tribunal Superior invalidó esa valoración y dijo, bueno, que esto, más allá del reproche que pudiera generar, era parte de un ejercicio de defensa y por el principio, en virtud de esa situación, es que no podía ser considerado. Lo mismo pasó con una persona que creo que era frente a una resistencia a la autoridad o algo así, le atribuyó a la policía haber falseado un acta y demás, lo que le significó al policía un proceso penal que tuvo que soportar falsamente, pero también en ese caso se dijo que era parte del derecho de defensa y por lo tanto no podía ser computado como una circunstancia agravante. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo una garantía constitucional se mete directamente dentro de este campo
en el que nosotros tenemos que seleccionar circunstancias para individualizar una pena. Otra garantía constitucional que creo yo que es la que suele generar mayor ruido y porque es bastante compleja, es la prohibición de no valoración. Perdón, la prohibición de doble valoración. Y es aquella que supone que una circunstancia que ya fue tenida en cuenta por el legislador al momento de tipificar el delito, no puede ser luego nuevamente tenida en cuenta por el juez o la jueza para fijar la sanción. Por ejemplo, el empleo de un arma de fuego ya de por sí solo hace que la escala penal del robo se agrave. Recuerden aquello que dijimos al comienzo de este primer segmento en todo el proceso de individualización que está a cargo del legislador, ¿no? Entonces el legislador ya dice, guarda, cuando hay un arma de fuego este delito es más grave, entonces ya la pena no es de 1 a 6 años, sino que pasa a ser de 3 a 10 o de 5 a 15 de acuerdo al tipo de arma que se trate. Ahora, yo como jueza no puedo otra vez volver sobre la circunstancia del arma porque el legislador ya la tuvo en cuenta al momento de considerarlo como agravante para moverme dentro de esa escala penal que ya está agravada por esa circunstancia del empleo de un arma. Esto supone entonces, digamos, conocer, por supuesto, cuáles son los requisitos típicos de cada figura, porque estos son los que no van a poder ser luego nuevamente considerados al momento de cuantificar la pena. Pero también nos genera otro problema más, que es el de identificar qué circunstancias típicas ameritan o son pasibles de ser graduables. Hay ciertas circunstancias que están en el tipo penal, y por lo tanto, en principio, yo no las podría volver a valorar al momento de la individualización judicial, salvo que lo que esté valorando no sea esa circunstancia típica en sí misma, sino la magnitud que adquiere esa circunstancia en el caso concreto. Vuelvo sobre el ejemplo que acabo de dar. Yo no puedo decir en este robo, un robo agravado por el empleo de arma de fuego, que tiene una pena, o ya ni me acuerdo ahora con el tercio, nunca me acuerdo cuánto es el mínimo ahora del arma de fuego, del tercer párrafo, perdón, del segundo párrafo. Bueno, pero tiene una pena de 6 años y pico, 6 años y 8 meses, creo. Sí, Yo no puedo decir, bueno, perdón, Ezequiel, ¿cuánto es? ¿Vos lo sabés? ¿Te no, acordás? no, sí, no me acuerdo con exactitud, pero creo que partía de 6 el mínimo. Bueno, o hagámosla fácil, pensemos en un cuchillo que es más fácil, y la Sí, escala penal es de 5 a 15. Esto de hacer tercios y demás, nunca las matemáticas fueron que sí, fueron. Pero pensemos en un cuchillo. Yo no puedo, al momento de fijar una sanción, digo, y encima utilizó un cuchillo. Entonces, dentro de los 5, a la escala de 5 a 15, le pongo 10 años valorando eso como agravante. Ahora, lo que sí puedo hacer es decir, mire, no usó un cuchillo tramontina de cocina, usó un cuchillo de carnicero que tiene 20 centímetros de hoja, que tenía filo de los dos lados, que lo acababa de afilar y que el tipo además era un carnicero experimentado y que tenía un montón de, digamos, mucha solvencia y mucha destreza en el manejo de eso. En el robo con armas de fuego, no puedo valorar que usó un arma de fuego, pero sí puedo valorar que lo que utilizó fue un arma de guerra o que entraron 3 sujetos, cada uno con una bazuca, otro con un fusil y el tercero con una 9 milímetros. Sí puedo valorar la clase de armas de fuego que llevaba. No puedo valorar en un homicidio de manera agravante que mató a una persona. Pero sí puedo valorar dentro del daño causado que esa persona era una persona, supongamos que era un niño que tenía toda una vida por delante, o que era un padre de familia que tenía 5 hijos menores de edad, y lo valoro a eso, pero ya no es la vida en sí, sino lo que podemos decir además de esa circunstancia. ¿Se comprende? Es decir, en esto de las circunstancias de la prohibición de doble valoración tenemos, por un lado, que identificar, tener muy claros cuáles son los requisitos típicos, porque esos son los que no voy a poder tocar, pero a su vez ver dentro de esos requisitos típicos cuáles sí puedo de alguna manera trabajar, digamos, de manera gradual. No es una tarea fácil. Eh, Hubo, por ejemplo, recuerdo un caso en donde había una persona condenada por, ya no recuerdo el delito, era un fiscal de instrucción, condenado por haber cometido, no sé, no recuerdo si era cohecho o exacciones ilegales, pero era un delito funcional.
y que tenía que ver, sí, era cohecho porque había pedido dinero eh, a cambio de no ordenar una medida de coerción. Y en ese caso, la Cámara había valorado, a mi entender, correctamente, que no se trataba de cualquier funcionario público, porque en el cohecho, para el sujeto activo de ese delito, debe ser un funcionario público. Ahora, dentro de todos los funcionarios públicos, a la Cámara le pareció, y yo creo que lo hizo bien, que no era lo mismo que tratarse de cualquier otro funcionario público, por ejemplo, un médico de un hospital público, a que fuera lisa y llanamente un fiscal de instrucción, es decir, quien está encargado de investigar y de hacer cesar los delitos, la comisión delictiva, era precisamente él quien estaba cometiendo delitos. Pero el Tribunal Superior entendió que en ese caso la condición de funcionario público llevaba íncita a una serie de deberes, sea cual fuere, entre los cuales estaba esta circunstancia que había considerado la Cámara, y por lo tanto había ahí una doble valoración prohibida, y revocó la sentencia y mandó a cuantificar nuevamente. Entonces, si ustedes, no sé si alcanzan a advertir la complejidad que tiene, porque también meternos en esto de qué circunstancias son graduables y por qué lo son de esa manera, tiene una dificultad adicional. Piensen, por ejemplo, la edad de la víctima en un abuso sexual. Y fíjense aquí cómo nos están funcionando esto de la peligrosidad y de la culpabilidad. Supongamos que la víctima es un bebé, ¿no?, que tiene meses de vida. Si lo pensamos desde el punto de vista de la culpabilidad, decimos, guay, es mucha cosa un abuso sexual contra un bebé, es decir, desde el punto de vista del reproche y desde el punto de vista de lo que es lo que le ocurre en la cabeza a la persona que abusa de una persona de tan corta edad, uno puede decir, bueno, esto es una circunstancia agravante. Pero si lo pensamos desde la perspectiva del daño psicológico causado a esa víctima, podremos decir, bueno, tal vez daño psicológico sea mucho menor al que se le causa a un adolescente cuando es víctima de un abuso. Entonces, depende desde dónde miremos cuánto podemos graduar y en qué dirección graduar. Estábamos entonces hablando de garantías constitucionales, dijimos el principio de inocencia, hablamos de la prohibición de doble valoración, y también habría que introducir, me parece a mí, el principio de igualdad ante la ley, donde en casos iguales o similares, mejor dicho, porque es muy difícil encontrar casos exactamente simétricos, pero casos que son similares deberían tener consecuencias medianamente similares. Y acá también se abre otro punto interesante de análisis, porque bueno, ¿dónde fijamos la igualdad de las circunstancias, ¿no? Es decir, ¿quiénes son iguales para poder decir, bueno, estas personas ameritan la misma consecuencia? Es bastante complicado porque los casos nunca son idénticos, siempre hay alguna circunstancia diferencial, y por lo tanto es bastante difícil poder poder patentizar esa desigualdad. Pero sí ocurrió, por ejemplo, un caso hace un tiempo, en una cámara de aquí de Córdoba, en donde dos imputados, dos varones, habían cometido, creo que era un robo. El hecho era el mismo, y el tipo de intervención, del tipo de roles que habían cumplido dentro de ese hecho de robo era también el mismo. Así que desde el punto de vista objetivo, de las circunstancias objetivas de cuantificación, no había mayores diferencias. Desde el punto de vista subjetivo, eran también personas con circunstancias personales muy similares, más o menos la misma edad, más o menos la misma condición de familia, más o menos el mismo nivel de instrucción, la misma, que también tenían trabajo, es decir, estaba como bastante alineado todo como para que pensáramos en la misma pena. ¿Qué ocurrió? Que uno de ellos aceptó un juicio abreviado y el otro no. El que recibió un juicio abreviado recibió una pena menor, como es sabido que ocurre en los juicios abreviados, pero el que no aceptó un juicio abreviado recibió una pena que era casi el doble de la pena de quien había entrado a un juicio abreviado. Y allí, fíjense ustedes cómo se conecta con otra de las cosas que hemos dicho. Entendió el Tribunal Superior que al ser todas las otras circunstancias de cuantificación tan parificadas, tan parecidas, y la única diferencia relevante había sido la confesión, se le estaba dando a la confesión un peso distorsivo, un carácter distorsivo respecto del quantum de pena.
no podía valer tanto el hecho de que una persona colabore con el proceso a punto tal de ameritarle la mitad de, o mejor dicho, porque no es que estuviera mal la pena de quien abrevió, sino que se consideró que estaba mal haberle impuesto casi el doble a quien no había abreviado. Fíjense que acá conectamos igualdad con la forma en que se ejerce la defensa, la primera de las garantías que mencionamos. Entonces, creo yo que teniendo presente que estamos frente a una facultad discrecional, que a su vez tiene no solamente el mínimo y el máximo como límites, sino estos otros tres elementos a los que hemos referido: fundamento y función y fines de la pena y las garantías constitucionales. Ahí nos quedamos, digamos, ya en el medio de este marco y de este campo de juego donde tenemos que hacer ahora dos tareas adicionales. Una primera tarea es seleccionar qué circunstancias voy a valorar a los fines de la pena. Esta selección de circunstancias me voy a orientar seguramente por el artículo 41, que me dice en el inciso primero la extensión del daño causado, la naturaleza del delito, ya no recuerdo bien los términos, y en el segundo de los incisos habla de una serie de circunstancias personales y también objetivas. Aquí lo importante en este momento de la selección de circunstancias es tener en cuenta que tienen que ser circunstancias relevantes respecto del caso que estoy juzgando. Son circunstancias que tienen que tener alguna conexión con el caso. Cuando me refiero al caso no me refiero puntualmente al hecho cometido, sino a lo que yo debo considerar para fijar una sanción, es lo que debo tener en cuenta. Porque ya en los últimos tiempos la jurisprudencia viene mostrando marcando en algunos casos que, por ejemplo, algunas circunstancias que valora, que invoca la defensa como circunstancias atenuantes, no predican nada respecto de la mayor reprochabilidad o la mayor peligrosidad que pueda haber en ese caso. Y a ver, para que nos entendamos, algún ejemplo muy básico. Cuando hablamos de la escasa educación que pueda tener una persona, ¿no? Es decir, supongamos una persona que que ha completado el ciclo primario, pero no ha podido completar el ciclo secundario, al menos en lo que yo vengo, en mi trabajo, digamos, la gran mayoría de las personas imputadas normalmente antes del tercer año del secundario abandonan la escuela. Ahora, ¿en qué incide eso? ¿De qué delito estamos hablando? ¿De qué tipo de caso estamos hablando? Parecería que si estamos hablando de delitos contra bienes jurídicos básicos, muy básicos, me refiero a la vida, me refiero a la libertad, me refiero a la integridad sexual de una persona, no habría mucha diferencia respecto de las posibilidades de autodeterminarse, de las posibilidades de actuar de acuerdo a la norma, de las posibilidades de advertir, de entender la gravedad del acto que se está cometiendo, respecto de quien cuenta con un ciclo primario y respecto de quien no. Es decir, ¿me hacía falta el ciclo secundario para entender que no podía matar a mi hermano? ¿Me hacía falta el ciclo secundario para entender que no puedo abusar sexualmente de una hija que tiene 4 años? ¿Es relevante entonces, me pregunto, la instrucción de el grado de instrucción de una persona cuando estamos hablando de cierto tipo de delitos? Más allá que en la práctica igualmente se valora, ¿no? Pero pienso más que nada cuando estamos frente a agravios, por ejemplo, casatorios, o frente a un defensor que en un pedido de pena de la fiscalía dice, no, bueno, pero escuche, piense que mi cliente no terminó el colegio primario, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos valorando eso? Lo mismo ha pasado ya en un par de casos con el tema de la famosa nocturnidad, la comisión del delito en horas de la noche. Bueno, habrá que ver para qué por qué valoramos esa nocturnidad, qué generó el hecho de que fuera noche para eso. Y podría yo decirles algo obvio, supongamos, alguna conducta en el ámbito doméstico, un hecho de violencia de género doméstica contra la expareja, pareciera ser que si era a las 9 de la noche, si era a las 5 de la tarde, no hay mucha diferencia en cuanto a cuánto vale ese delito.
Pero sí parece no ser lo mismo si estamos parados si estamos en una parada de colectivos, esperando el colectivo con el teléfono celular en la mano, que sean las 10 de la mañana, cuando hay un tránsito fluido en esa calle, o que sean las 4 de la mañana, y donde no hay nadie. Entonces básicamente esa persona y ese teléfono celular están más desprotegidos que en otras circunstancias. Pero, por ejemplo, fíjense que hace poquito leía un caso del Tribunal Superior donde le dijo a una cámara de juicio, mire, usted valoró la nocturnidad en un robo a un kiosco, que en principio todos podríamos decir, bueno, sí, los locales comerciales, los negocios a la noche están más desprotegidos, dice, pero ese kiosco en ese momento estaba abierto al público, estaba lleno de personas, era un kiosco en el cual a la noche había mucha clientela, y por lo tanto, ¿por qué está valorando usted la nocturnidad? ¿Qué le dio a la nocturnidad? ¿Qué plus le dio a la nocturnidad como para seleccionarla como una circunstancia agravante? ¿Mm? Entonces, insisto, en esto de la selección de circunstancias, hay que seleccionarlas con cierta conexión y con cierta relevancia al caso puntual que estamos tratando. Y una vez que seleccionamos una cantidad de circunstancias, algunas atenuantes, algunas agravantes, luego viene lo que estrictamente sería la cuantificación, es decir, poner el número. Y aquí es donde la discrecionalidad tiene, diría yo, su mayor espacio de juego, porque bueno, las circunstancias atenuantes y agravantes no tienen un peso específico asignado, no tienen un valor numérico preasignado y por lo tanto no nos dicen mucho respecto de cuánto va a ser la pena. Ni siquiera el hecho de que tengamos 5 circunstancias agravantes y 2 circunstancias atenuantes nos dice nada, porque puede que esas 5 agravantes sean de mucho peso o de muy poco peso, y esas otras 2 circunstancias atenuantes sean efectivamente lo contrario. Por lo tanto, allí es donde creo el tribunal tiene el mayor ámbito de prudencial, de discrecionalidad, y donde se torna, por supuesto, entonces mucho más difícil la tarea del control, ¿no? De poder criticar, de saber por qué se llegó a ese número y poder criticar. Justamente yo al comienzo de tu exposición, Mónica, decía que, claro, por ejemplo, en otros fueros, como civil, por ejemplo, particularmente en derecho de daños, tienen una fórmula Marshall, o dependiendo de la provincia, algunos usan fórmula Marshall, otros en otra provincia usan otra fórmula, que vos haciendo una ecuación o una fórmula, vos llegás a un monto en número, digamos, de daño, digamos. Acá claramente no se cuenta con esa fórmula mágica, digamos, para cuantificar la pena, digamos. No, no, no la hay. Está bien que no la haya, porque no es una tarea matemática, insisto, porque me parece que es un punto, digamos, también pretender que la regla o que el derecho nos solucione todos los problemas es como imposible, ¿no? Porque aún cuando nos dijeran esto vale tanto, empezaríamos a discutir acerca de qué significa esto, esta Claro. circunstancia, a qué hace alusión, cuando se habla de costumbres. Bueno, ¿qué quiere decir costumbres acá? ¿Mm? Entonces, nunca vamos a tener todo resuelto, hay que resignarse y aceptar y bienvenir cierto grado de indeterminación en la tarea que hacemos, pero sí creo que tenemos que tener muy claros cuáles son los límites y luego cuáles son las pautas que dentro de esos límites nos permiten movernos dentro de un punto a otro de la escala penal. Tal cual, tal cual. Estamos casi llegando al final. La verdad que una disertación de excelencia y muy elevada en concepto y en cuestiones prácticas. Nos quedan tres preguntas. Una que me parece muy interesante, ya después le voy a dar voy a leer una de las preguntas que nos hace ahí Moisés. Pero antes te quería hacer una pregunta que había puesto, que es cómo se cuantifica la pena cuando se valora en simultáneo una circunstancia como atenuante y como agravante a la vez. Por ejemplo, valorar la edad como atenuante y a su vez valorar la diferencia de edad con su pareja coimputada en la causa como agravante. Bueno, eso un poco es algo que creo que ya de alguna manera quedó insinuado antes, ¿no? Hablamos Mm. de la edad, y vos me decís la edad dijiste la edad como atenuante y la diferencia de edad Sí, con la pareja. con la Ahí pareja yo, coimputada. claro, yo te preguntaría, cuando decís la edad como atenuante, ¿qué de la edad estás tomando como atenuante? ¿Por qué estás tomando la edad como atenuante? Normalmente se Sí, valora la edad como atenuante, pero como ¿qué edad? atenuante. Pero guarda, ¿qué edad? Porque generalmente decimos la Sí, no. juventud es atenuante. ¿Por qué? Porque entendemos, creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que hay una madurez que está todavía en desarrollo y que por lo tanto, bueno, las
toma de decisiones puede estar siendo afectada todavía por cierto grado de inmadurez. Pero guarda, yo Sí, también te puedo decir, mira, tengo un imputado de 80 años, le tengo que poner el mínimo de la pena, porque si pienso en la resocialización, este señor, si yo le pongo la pena que se merece, que son 20 años, no va a salir nunca de la cárcel. totalmente. Pienso en la edad, tal vez la mayor edad y tal vez la menor edad, sí uno puede pensarlos como atenuantes. Y yo, por ejemplo, personalmente, a las personas que están, digamos, dentro en los delitos que así lo admiten, pero a las personas que que cometen delitos en su plena adultez, 40 en adelante, se los valoro como circunstancia agravante. Oiga, señor, usted está en la plena edad de madurez. Usted no tiene excusa. Si usted sabe perfectamente de qué se trata el mundo, con 40 años tiene todas esas circunstancias en la mano. Entonces, para mí esa circunstancia de la edad es agravante. Y Totalmente. cuando valoras y me decís, bueno, la edad por un lado y por otro lado la diferencia etaria. Bueno, entonces no es la edad, es la diferencia de edad que Es tiene la el diferencia entre imputado sí. con la víctima. Son circunstancias diferentes. Pero es un tema tan interesante. Yo sobre este tema daba clases en un seminario de una especialización y siempre trabajaba dos casos que me gustaba mencionar porque son como muy paradigmáticos de lo que ocurre con esto de una circunstancia que ninguna circunstancia tiene un valor por sí mismo, ni atenuante ni agravante, hay que, salvo, como les decía, la adicción, que ya se ha dicho que sí o sí es atenuante, pero el resto depende de para qué se valore. Y fíjense, estos dos casos los comento muy brevemente para que pasemos a las preguntas. Un tribunal de Buenos Aires, no recuerdo el tribunal, en un caso de un robo tipo comando a un banco a la noche, ¿sí? Otra vez con la nocturnidad. De los tres magistrados, dos consideraron que era una agravante el haber cometido el robo en horas de la noche, porque dijeron, bueno, a esa hora está el banco solo, no hay nadie que esté vigilando las cosas. Y el tercer vocal dijo, ojo, para mí esto es un atenuante, porque si esta gente hubiera entrado de día, hubiera sido un baño de sangre, hubiera estado lleno de gente, lleno de clientes, lleno de empleados del banco, y entonces la comisión de este robo por parte de este grupo, que venían armados hasta los dientes, que eran como 5 o 6, en horas de día, digamos, en horario de atención al público, hubiera sido una masacre. Entonces, es un atenuante que hayan elegido un horario en el que no había personas cuya integridad física pudiera haber sido puesta en riesgo. Entonces, fíjense, una misma circunstancia, la nocturnidad depende hacia qué lado se la mire y cómo se la justifique, puede ser atenuante o agravante. Lo mismo pasó con un homicidio culposo cometido por una persona que conducía una camioneta absolutamente desvencijada, destartalada, en muy mal estado el vehículo. Se valoró un magistrado valoró como agravante el estado del vehículo, diciendo esto era un arma suelta en la ciudad, conducirse en eso. Fíjense, está pensando en la peligrosidad, digamos, de esa conducción en ese vehículo. Y el otro magistrado dijo, no, esto es un atenuante, este hombre no tiene medios económicos para tener otro auto mejor, hizo lo que pudo en el auto que andaba. Entonces, fíjense, misma circunstancia, el estado calamitoso del vehículo valorado como atenuante y como agravante en una misma resolución, en el mismo caso. Por eso es que me parece que el punto central a tener en cuenta en quienes trabajamos en un rol o en otro al momento de cuantificar es la justificación de esas razones, es poner sobre la mesa por qué estoy seleccionando ciertas circunstancias, por qué le estoy dando un carácter atenuante o agravante y de qué manera las conjugo con las otras para llegar al número final. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Mónica. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas antes de la última pregunta final. Justo Moisés, que es una de las personas que siempre está presente, le agradecemos, nos pregunta qué opinión tiene sobre la posible utilización de la IA en la cuantificación de la pena. Bueno, no soy una experta en IA, sinceramente, y por los contactos que vengo teniendo así muy tímidos con la IA en cuestiones jurídicas, me parece que van a poder hacerse maravillas, van a poder hacerse cosas muy buenas. Lo que no sé es en esta materia lo que seguramente nos pueda proveer la IA hoy mismo sea obtener un poco un catálogo de una especie de casuística, ¿no? Bueno, en hechos de este tipo, con estas circunstancias atenuantes y estas agravantes, más o menos los tribunales pusieron entre tanto y tanto. Es decir,
nos podrían permitir tener tal vez cierta tabulación o algún tipo de esquema de cuánto está valiendo cada circunstancia o cada conjunto de circunstancias en cierto tipo de casos. Eso seguramente hoy ya lo debe estar pudiendo hacer. Y seguramente nos pueden ayudar a predecir, digamos, a pronosticar, digamos, en relación supongamos, a la jurisprudencia de cierto tribunal o la jurisprudencia de cierto foro, por decir alguna, de cierta jurisdicción, la forma en que se va a cuantificar la pena. No, insisto, no soy un especialista, pero estoy segura que algún aporte muy bueno tiene que realizar. Por supuesto que como todo, habrá que ver cómo se Claro, desarrolla y en qué ámbito se pretende aplicar. totalmente. Acá nos aporta Karina, nos pregunta, mejor dicho, nos dice la figura del arrepentido. ¿Funciona como una especie de atenuante para cuantificar la pena? Nos pregunta. Bueno, el arrepentido es un caso de individualización legislativa, porque ahí ya directamente nos están diciendo que se le puede aplicar una escala penal menor. Y después sobre esa escala penal menor hay que hacer también el ejercicio de cuantificar la escala. Tiene sus bemoles el arrepentido porque tiene este baremo de cuán efectivo, la verdad no recuerdo mucho cómo lo dice, no recuerdo bien cómo lo dice la ley, pero es, digamos, en cuánto colaboró esta información, cuán relevante fue esta información que Claro, aportó, y esto es un análisis que se hace después de que ya la aportó. Es claro. decir, es como un negocio como riesgoso de emprender por parte de quien se quiere acoger a esta figura del arrepentido. Pero sí, claramente es un caso que ya tiene para el que se ofrece una posibilidad de una escala penal menor y dentro de la cual después hay que nuevamente cuantificar. Casi ya cerrando, Mónica, te quería hacer las últimas dos preguntas, ya más de tinte reflexivo, y es, ¿qué aspectos consideras positivos y cuáles son las cuestiones por mejorar en esta temática de cuantificar la pena? Y algunas reflexiones finales que nos quieras dejar después de esta entrevista. Bueno, ¿qué aspectos positivos? Tal vez lo que señalé al comienzo, esto de que al menos jurisprudencialmente se está empezando a mover un poco más este tablero y estamos empezando a prestarle más atención. El hecho de que gran parte de las sentencias de condena que tengamos sean en juicios abreviados hace que sea casi el único punto complicado para analizar. Digo complicado porque los otros puntos hay que analizarlos, pero bueno, el que sigue teniendo una dificultad aún frente al pacto de pena sigue siendo este. Entonces, creo como positivo que estamos empezando a mirarlo más. El hecho de que haya un curso hoy en el que estemos hablando del tema también un poco va en ese sentido, ¿no? Estamos advirtiendo que hay algo acá, hay un espacio de trabajo que tiene que ser todavía explorado. ¿Qué es lo que me parece que tenemos una deuda terrible? Es trabajar la prueba de las circunstancias de cuantificación, de las circunstancias que seleccionamos. Hoy por hoy, ¿qué es lo que ocurre? Se le preguntan al imputado sobre sus circunstancias personales, por ejemplo, dígame, ¿y usted qué conducta tiene en la cárcel y hace actividades? ¿Ha pedido, qué ha hecho? No, he pedido ir a la escuela, he pedido laborterapia, pero bueno, me han dicho que no hay cupo. Y nos quedamos y resolvemos solamente con lo que el imputado manifiesta. ¿Por qué? Desde la perspectiva del tribunal, porque nadie me acompañó a prueba de otra cosa, entonces tengo que estar a lo que le he dicho. Por el indubio pro reo, tengo que pensar que si no tengo prueba en contra, tengo que creer lo que me ha manifestado, que es que efectivamente quiso estudiar, pide la escuela, pero le dijeron que no había cupo, o que pidió trabajo y le dijeron que no había espacios. Eh, con algo tan sencillo como un informe criminológico que podría arrojar luz y decirnos si efectivamente esto ha sido así, si cuando nos dice que tiene 9 de conducta, realmente tiene 9 de conducta y no tiene una pila de sanciones de este alto, ¿no? Entonces, no estamos trabajando la prueba de estas circunstancias, y es una prueba que son circunstancias que tienen que ser trabajadas en el marco del mismo juicio, y donde ya la fiscalía mirando el caso de que piense que va a pedir una condena, bueno, tendrían también ir pensando en ofrecer y producir pruebas respecto de estas circunstancias, para que no estemos resolviendo solamente en función de las manifestaciones de la persona que está siendo juzgada, porque eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En la práctica, en la gran mayoría de las circunstancias, lo que estamos haciendo es resolver en función de lo que afirma
o niega el imputado y nada más que eso. No contamos con prueba, no hay un trabajo probatorio detrás de eso. Así que creo que ese es el gran desafío pendiente. Y perdón, Mónica, que te interrumpa. Y la defensa, por más que lo beneficie, obviamente, lo que dice el propio acusado, ¿entendés que también podría ser una buena práctica que también pueda acompañar o respaldar eso que dice el imputado? Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Si estamos dentro de un ámbito en el que rige el principio del indubio pro reo, con el solo hecho de que el imputado lo afirme y que no esté afirmando una cosa descabellada, que no esté diciendo que la tierra es plana, bueno, en principio, pues el indubio pro reo te lleva, a falta de prueba, a resolver en el mismo sentido en que lo dice. Entonces, estaría bueno que la defensa acompañe, cosa que el tribunal se quede tranquilo, pero más allá de la tranquilidad espiritual que te puede quedar como tribunal, lo cierto es que no podés hacer otra cosa que estar a lo que dice el imputado si no tenés prueba en contra. O sea que creo que lo que está faltando ahí es el trabajo de la acusación, del Ministerio Público Fiscal, de controlar que estas circunstancias que se afirman como que son así, bueno, efectivamente son ciertas, ¿no? Y que están. Hay circunstancias que, insisto, todo lo que tiene que ver con el tránsito carcelario es cuestión simplemente de pedir un informe al servicio penitenciario, no se trata de mandar comisionados, de hacer allanamientos ni secuestros. Hay otras circunstancias personales que, bueno, pueden ser un poquito más trabajosas, pero no estamos hablando de, digamos, lo que yo veo es que no es que estamos probando lo fácil y no probando lo difícil. No, no estamos probando nada, ni lo fácil ni lo difícil. No hay una actitud hacia la prueba de ese tipo de circunstancias. Entonces, me parece que esa es una gran deuda pendiente. Y como reflexión final, bueno, simplemente destacar la trascendencia de esta cuestión. No es un dato menor, insisto, es lo único que a la persona que ha sido condenada le interesa, saber cuánto es lo que tiene que cumplir de pena. Y hay otra cuestión que tampoco se ha resuelto, que es, bueno, otro día da para un curso completo esto de por dónde se ingresa la escala, ¿no? Si empiezo por el mínimo, si empiezo por el máximo, si entro por el punto medio. Hay muchas cuestiones que dogmáticamente también tienen que ser trabajadas jurisprudencialmente también, pero insisto siempre sobre la base de la trascendencia que tiene una cuestión como la pena en el marco de un derecho penal que es una rama del derecho que es la que impone las consecuencias más graves para los derechos de una persona, ¿no? Se priva de la libertad, se priva del patrimonio, muchas veces son, por supuesto, las sanciones contra bienes jurídicos más caros para una persona. Así que no puede ser de ninguna manera una cuestión que siga siendo desatendida, ni por la bibliografía, por los autores, ni por la jurisprudencia, ni tampoco por la defensa, los operadores externos, digamos, del sistema, porque claramente, insisto, es lo que le define un proyecto de vida a una persona que ha sido condenada por un delito. Acá Luis nos hace una pregunta, la última. Nos dice, en derecho laboral el uso de la fórmula de Aciarri no es legalmente obligatorio, nos dice, pero una útil metodología para cuantificar las indemnizaciones. Dice, ¿por qué no realizar un método similar en derecho penal? Bueno, eso es una Me mirada. encantaría, Luis, trabajar la idea, pero la verdad que no se me ocurre, a ver, es muy difícil decir, bueno, ¿cuánto vale, supongamos, la edad, la juventud? ¿Cuánto vale? Pero no es solamente cuánto vale la juventud. ¿Cuánto vale la juventud conjugada con todas las otras circunstancias de las que tampoco sabemos cuánto vale? Entonces, Totalmente. es verdaderamente, digamos, hay algunas, pues, supongamos, qué sé yo, el daño causado, ahí sí podemos meter números fáciles, ¿no? Es decir, bueno, mire, le robó $3.000 o esta situación le generó un despido y a raíz de este despido, bueno, sufrió esta pérdida de lucro cesante o lo que fuese. Es decir, en algunas circunstancias, insisto, tal vez en el daño causado, donde sea más fácil poder aferrarnos a ciertos números. Pero después todas las otras circunstancias son circunstancias muy abiertas y que además cada una de ellas tiene que ser después engarzada y conjugada con las otras y por lo tanto ahí ya la posibilidad creo que hay que hacer el duelo, digamos, de despedirnos de la posibilidad de tener un número que siempre nos va a generar mucha más seguridad y entonces tratar de lograr esa seguridad y esa solidez en conocer acabadamente cuáles son los principios, cuáles son los límites sobre los cuales me puedo mover al momento de fijar una pena. Bueno, Mónica, la verdad que te quiero agradecer
mucho por haber, en primer lugar, aceptado la invitación, por aportarnos, bueno, muchísimo de tus conocimientos. La verdad que fue una entrevista impresionante. Nos abordaste la cuestión desde el punto de vista teórico, práctico, casuístico, así que gracias, porque además me consta que las cámaras y los tribunales están con muchísimo trabajo y bueno, el tiempo de uno vale oro y que nos hayas aceptado esta invitación para nosotros es de muchísimo valor, estamos muy contentos y la verdad que fue de muchísima calidez la entrevista. Así que gracias y le paso a Irene para que haga el cierre. Gracias, Ezequiel. Bueno, me sumo a las palabras de Ezequiel. Estupenda la clase, me pareció de una claridad prístina, o sea, un tema delicado con muchas aristas y la verdad que es súper claro. Y te agradezco también todos los ejemplos que sumaste porque ayudan, ¿no? A bajar a tierra este tipo de situaciones que a veces son difíciles. Ojalá hubiera un calculador, ¿no? Sí, sería menos trabajo para ustedes también. Pero bueno, claro, cada caso es único, ¿no? Hay que estudiarlo desde todos los puntos de vista y una discrecionalidad que juega mucho, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la decisión final. Te agradezco muchísimo, Mónica. Ha sido una clase hermosísima. La verdad que un tema espectacular. Ahí te están agradeciendo todos, así que no, no Muchísimos somos los únicos que agradecimientos. pensamos esto. Ha Sí. sido una muy linda clase. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Gracias, Ezequiel, y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Nos reencontramos en próximos encuentros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la atención y por supuesto por la invitación. Espero que haya sido de utilidad. Hasta Sí, luego. claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica. Nos reencontramos. Hasta Chau, luego. chau. Gracias.